Buenas noches a todas las presentes. Gracias por compartir este momentito, gracias por ingresar. Creo que estos instantes en un domingo a las 7 de la noche son un regalo muy lindo de parte suya. Gracias por compartir, por estar, por acompañarnos. Y nada, primero me presento, mi nombre es Daniel Brozovich. Yo soy el coordinador del club de lectura de la comunidad Vórtice. Y en esta modalidad, en nuestra modalidad del club tradicional de lectura, normalmente siempre invitamos a una persona que pueda ayudarnos para poder leer este libro, entender este libro o compartir algo que inmiscuya lo que nos puede regalar la autora en este caso. Y esta vez nos convoca Clarice Lispector con su libro Agua Viva, y nada, es un libro tremendo, y estamos con Adara Stanley, que es una escritora boliviana, que ella se encarga mucho de trabajar este tema cultural de escritura, lectura, pensamiento crítico, gestora cultural también, y quiero darle muchas gracias por estar, por compartir y por darnos su tiempito. Está justo acá, al lado mío, o abajo, arriba, no sé cómo la están viendo en el celular o en la computadora, pero le agradezco mucho que esté acá. Es una tremenda escritora, ya les va a compartir igual ella la obra que tiene, en algún momento se las tiene que mencionar porque es muy capa. Y nada, la idea del encuentro tiene el siguiente formato. Ya leyeron el libro y se dieron cuenta, o si lo escucharon también, se dieron cuenta que es bastante particular. Tiene ciertas sutilezas el libro que no son como una historia habitual que uno podría leer. Entonces, para el encuentro, la idea de poder llevarlo es primero una presentación, presentar a Dara, presentar el libro, unas pequeñas pautas del libro que les voy a compartir, ¿no? Una pequeña historia de qué dijo la autora, dónde venía, qué hacía, de dónde era, por qué escribía así, por qué tenía este libro con esas características también. Y después la idea es conversar con Adara, más que nada escucharla a ella, ¿no? Yo voy a estar ahí interviniendo con algunas preguntas, como que en algún momento cuando escuche algo interesante de lo que va diciendo, nada, voy a intentar agarrarlo para ver qué más podemos desmenuzar, ¿no? Y generar el encuentro en una charla entre Adara y yo para ver cómo podemos dilucidar algunas cuestiones del libro. Eso en una segunda parte, en el análisis del libro. Y en la última es conversar entre todos, ¿no? Entre todas las presentes, poder ir charlando, preguntas que les queden, impresiones que tengan, disgustos que tengan, o cosas que les hayan llamado la atención del libro también. Entonces, nada, les propongo ir justo arrancando con esa parte. Me voy a pasar a la parte de presentación ya de tanto la autora como el libro. Clarice Lispector, voy a ser muy breve en esto, voy a ser breve, lo más que pueda. Clarice Lispector nace en 1920, muere en 1977, y escribe este libro de Agua Viva, lo escribe en el 73, en 1973. Esta mujer nació en Ucrania, pero terminó viviendo en Brasil por contingencias de la guerra, ¿no? Ella viajó con sus padres cuando era bebé, llegó hasta Brasil y ahí creció. Entonces, ella misma se autodenomina como una escritora de lengua portuguesa, ¿no? De brasilera. Y este libro surge en una etapa de su vida en la que estaba saliendo de un conflicto físico, de un accidente que le pasó, que no me acuerdo cuántos años antes de que escriba el libro y de que lo publique, ella fumaba mucho, dejó un cigarrillo encendido en su departamento y se quedó dormida y se incendió su departamento, se incendió con ella adentro. Entonces terminó con múltiples quemaduras en el cuerpo y se quemó la mano derecha y no pudo escribir de la misma manera desde ese accidente. Entonces fue como un pesar para ella intentar escribir nuevamente lo que hacía cotidianamente, ¿no? Desde sus 23 años, con su primera obra empezó a escribir y no dejó de escribir hasta que se fue, pero le era difícil, el cuerpo le pesaba, había algo en el cuerpo que ya no era igual para ella. Y además estaba pasando por un conflicto emocional que era el divorcio. Ella, Clarice Lispector, estaba casada con un diplomático y viajaba por el mundo, pero por cuestiones de la vida decidió separarse, se quedó con sus 2 hijos
y volvió, en vez de estar por el mundo viajando y pasando por diferentes países, decidió regresar a Brasil, a Río de Janeiro, y desde ahí empieza toda su transformación de vida, ¿no? Es como que estaba viviendo el divorcio, estaba viviendo este problema de cuerpo con las cicatrices que le dejó el incendio, y surge Agua Viva. Surgen otros libros antes que este también, pero Agua Viva es como que el momento más maduro, dicen. Ella también decía algo por el estilo. Uno de los momentos más maduros de su escritura. Y nada, ese es el contexto que me gustaría darles de dónde viene Agua Viva, de dónde viene Clarice Lispector también, que es un monstruo de escritora, es un monstruo, es tremendamente... para mí es de otro planeta esta mujer, es de otro planeta, es tremenda. Pero nada, quisiera pasarle la batuta a Dara y escucharla un poquito. Le voy a lanzar una pregunta, ¿sí? Primero nada, buenas noches a Dara. No, hola, Dani. ¿Qué te pareció el libro? Bueno, yo tengo aquí atorada la frase que te he dicho hace rato, y es de qué cosa más horrible. Pero en el buen sentido, es un libro muy complejo. No sé definir bien a qué género pertenece esta obra, y lo entiendo más bien como un conjunto de reflexiones y de divagaciones sobre temas que bordean y profundizan el amor, la vida y todo lo que lo rodea, la palabra misma y el yo, y algo que realmente me mueve y me lleva a la reflexión, que es el it. Y las lectoras acá nos compartirán después tal vez qué concepciones han tenido del it, del eso, de esa cosa, que me gustaría que hablemos con mucha profundidad. Y esta parte la cierro con, esta obra no la hemos leído realmente. Esta obra la hemos vivido y hemos calcado esas letras en carne porque son complejas, son reflexivas y son muy penetrantes. Y me parece, hay una cosa que me generó como sensación el libro, que era que pareciera que no hay un hilo conductor, ¿no? Que uno puede abrir el libro en cualquier momento y encontrarse con una frase que no importa en qué momento la lea o en qué página la lea, es una frase distinta, que pega, que golpea el cuerpo, que es algo extraño, es algo raro. Sí, y considero que no solamente es eso, sino que además te golpea diferente de acuerdo al momento en el que estés, de las concepciones vívidas que tú tengas, de las concepciones filosóficas que tú tengas, de la formación, de mil cosas. Siento que cualquiera de estos pasajes te golpean diferente como individuo, como persona, dependiendo quién eres, ¿no? Entonces eso me dice que todos hemos leído un libro distinto aquí, ¿no? Entonces, eso me dice que Clarice lo que nos ha regalado es un libro distinto a cada uno, porque nos ha regalado la reflexión, nos ha obligado a prestarle una atención demoledora a este libro, y a su vez nos ha regalado nuestra propia versión. Y eso es algo que me encanta. Y ahora sobre el hilo conductor. Yo estoy loca, yo necesito ponerle un hilo conductor a las cosas. Entonces, no sé si alguna de las chicas acá ha hecho lo mismo, pero yo he buscado desesperadamente ponerle una regla a todo esto y buscar un orden. Y más o menos lo he entendido así y me lo ha anotado, y dice que la pintora se sienta, no logra pintar. 2, empieza a escribir. 3, sufre porque una parte de ella considera extraño reemplazar el pincel con la palabra. 4, decide pintar una rosa. Estamos hablando de las 5 de la madrugada de un sábado. Avisa que se encontrará con el destinatario de la dichosa carta, pero que no le va a dar la carta. Yo estoy entendiendo esta obra como una carta. Ya pinta y luego escribe y luego escribe y luego pinta y luego divaga. Luego dice voy a pintar un ropero. Luego divaga más y llegamos y entendemos de fechas, y yo necesito entender de fechas. Y entiendo que empieza un viernes y termina un domingo en la madrugada. ¿Por qué? Porque más o menos por el final del libro se duerme y sueña y vuelve a escribir después. Entonces, si yo necesitara darle un hilo, y tal vez alguna de las chicas acá igual,
Ese es, ese es. Después de haberle echado 20,000 miradas, ese es. Esos son los eventos que pasan en la novela. Y la novela, entre muchas comillas, ¿no? Porque necesito verla como algo. Y lo hace muy peculiar, ¿no? Entonces, es interesante porque si tú más o menos vas encontrándole la estructura, aunque no la tengas realmente, puedes ubicarte entre el espacio y ver más o menos en qué anda, ¿no? Como para darle una imagen, para que no solo sean palabras, para decir, ah, hay una mujer aquí pensando cosas y yo también soy una mujer pensando cosas, entonces estamos como que en la misma página y eso me gusta mucho. El tiempo también. No, ¿qué onda con el tiempo? Habla del tiempo, habla del instante, ¿no? Habla del instante y eso también me gusta porque hay muchas cosas que hemos percibido en este instante de este libro. Y yo estoy segura que si volvemos a leer este libro de aquí a 3 meses, es otro instante, es otro libro. Vamos a tener percepciones totalmente distintas. Y más aún, si lo leemos de acá a 5 años, vamos a tener otras percepciones de este libro. Entonces, en este libro lo que Clarice busca hacer es capturar una hora, ¿no? No está buscando, aunque yo me haya sobrepensado mucho para crearle una historia, realmente no está buscando crear una historia. Más bien, hay una peculiaridad y es que escribe siempre en presente, ¿no? Y aquí es donde yo cito esto que dice, escribir el instante que huye, ¿no? Y es muy cierto. Y nos lleva de vuelta a la premisa de necesito capturar este instante en esta obra. Pero aún así, para mentes más estresadas como la mía, he tenido que buscarle, ¿no? Y aquí tengo una frase que he resaltado en mi Kindle, y si las chicas están con su libro, les digo, es la página 27, y les digo, no me gusta lo que acabo de escribir, pero estoy obligada a aceptar el párrafo entero porque me surgió, y yo respeto mucho lo que me surge. Mi esencia es inconsciente de sí misma y es por eso que me obedezco ciegamente. Y aquí es precisamente eso. Está tratando de capturar ese instante, esa cosa que le surge, lo quiere capturar y aunque no le termina de convencer, lo respeta. Y eso me parece muy, muy Beethoven. No sé si alguna de las chicas sabe, Beethoven escribía sus obras y no le gustaban y le pegaba papel de pentagrama encima y escribía otra vez y no le gustaba y pegaba otra vez y pegaba otra vez y luego se estresaba y volvía a escribir al final. Y ya muchos años después, los entendidos y los historiadores encontraron estas partituras de Beethoven y sacaron, ¿no? Pedacito por pedacito de papel para ver qué diablos había escrito tantas veces. Y se dieron cuenta que la primera parte y la última, el último pedazo que pegó, eran iguales. Entonces, como que él también respetaba su instante, aunque intentaba contradecirse todo lo que podía. Y esto es bastante filosófico, me toca porque no solemos respetar nuestros instantes, nuestros propios momentos. Lo que acabamos de hacer, ese primer instinto, debe ser respetado porque este primer instinto es nuestro instante y atraparlo de una u otra forma, respetarlo, abrazarlo, podría llevarnos a grandes cosas. Creo que a veces sobre reflexionar sobre un instante es complicado y es perjudicial. Justo tengo armadas algunas preguntitas, ¿no? Como para charlar, para dialogar con Adara. Pero, mira, mientras decías eso, me acordaba de una cosa que dice el libro, que Clarice habla de una llanta, de una goma, ¿no? Que va avanzando y que el ahora es como esa llanta que va avanzando, ¿no? Que es como, nunca hay un presente. Cuando quiere agarrar el ahora ya pasó, porque ya sigue avanzando, sigue rodando, sigue dando vueltas. Es como que no hay un constante agarrar el ahora. Y ahí pensaba justo enganchar con una pregunta que tengo para hacerte, que es, ¿cómo crees que afecta esto a la forma en la que lo leemos? Este manejo del tiempo, el manejo del tiempo que utiliza Clarice Lispector, ¿cómo nos afecta a nosotros como lectores cuando leemos el libro? Hay una parte más o menos al final del libro que me encantaría citártela, pero el Kindle no me deja. Habla sobre que el tiempo es una invención para trabajar, ¿no? De que esas no son las palabras que ella usa, pero dice que el tiempo es una invención que nosotros tenemos para inventar, para trabajar. Entonces, como que en su libro no existe el tiempo. Es raro, ¿no?
Y aunque al final sí habla de horas, porque habla de 5 de la mañana, luego habla de 3 de la mañana del domingo y habla de que se va a ver con este chico o chica en la tarde, al nosotros no tener la percepción del orden y del tiempo de lo que ella está diciendo, es confuso, porque la mente humana se inventó el tiempo para ponerle pautas a las cosas, para decir a las 8 voy a desayunar, a las 4 salgo de trabajar y esta es mi vida. Y este libro no tiene, ¿no? Incluso en los libros de fantasía, incluso en los libros que yo misma escribo, hay una percepción temporal y creo que la percepción temporal para la mente humana es necesaria en un contexto en el que nosotros lo necesitamos para trabajar, para producir. Pero ella rechaza el concepto mismo del tiempo, de la continuidad del tiempo en una obra que no tiene tiempo, o sea, no tiene nada, o sea, no tiene un móvil de la acción y realmente son una colección de instantes, una colección de pensamientos que han surgido en diferentes instantes y de una u otra forma vuelvo y digo, ella ha capturado el tiempo aquí, ¿no? Pese a que nosotros no podemos percibir el tiempo, ella lo ha capturado en estas letras y es una contradicción gigantesca, pero es que el libro está lleno de ellas. Sí, totalmente. Y mira, pensaba en eso que decías que no hay tiempo. Parece que es una mezcla de, no sé, de la eternidad y lo fugaz al mismo tiempo. Todo es eterno, pero al mismo tiempo es fugaz, desaparece, entra y sale, entra y sale. Es como, pero, ¿qué opinas de eso? ¿Qué es más fuerte en Clarice, en Agua Viva? ¿Esto de lo fugaz, esto de lo eterno, o los dos? No sé. Realmente es una pregunta complicada, Dani, porque yo te cito esto, dice, esta tarde nos encontraremos y ni siquiera te hablaré de esto que escribo y que contiene lo que soy y que te lo regalo sin que lo leas. Hay un futuro aquí, ¿no? Sí, hay un instante de lucidez, voy a llamarle, en el que sí aterriza. Y luego sigue divagando y habla sobre lo eterno y me voy a inclinar aquí sobre el it. Para Clarice, el tiempo es un it. ¿Qué es un it? ¿No? La verdad no me gusta que diga it, pero lo vamos a definir como la cosa en sí, ¿no? Lo que está ahí antes de que se pueda nombrar, antes de que se pueda clasificar, lo que está en su estado bruto, lo que vibra, lo que no tiene adornos, lo que no se puede interpretar. Entonces, el tiempo para Clarice, aunque no lo dice, pero lo transmite, el tiempo para ella es un it, ¿no? Es un algo inclasificable. Y aunque intenta capturarlo a través de sus palabras, es imposible. Y realmente yo creo que lo que pesa más en esta obra es su necesidad de capturar lo fugaz y hacerlo eterno. Pero no lo logra, ¿no? Entonces ella misma dice, y sí dice, quiero el it. Y el it es tantas cosas para ella. El it es Dios, el it es el instante, el it es la esencia, el it es el ser desnudo, ¿no? Y como no se puede entender racionalmente, se experimenta, se vive en carne. Y esta obra lo que nos muestra es que está intentando capturar el instante tan fugaz para hacerlo eterno. Qué jodido, qué complicado. Mira, justo tengo un extracto de 3 frases, no son las únicas, hay muchas, ¿no? Tenía varios extractos. Te quiero compartir para que, para ver tu impresión. Que son unas frases que las utilicé en la modalidad vórtice de la comunidad, que a mí me impactaron mucho, que las quería compartir contigo. Y que van muy enganchadas con lo que dijiste, excepto con el it, pero están ahí como latentes. No sé si se logra ver. Sí. ¿Sí? Es de Beethoven, por ejemplo, de la música, ¿no? Que no se comprende, no es algo para ser comprendido. Es un it. O esta cuestión de que este libro no es un libro, ¿no? Esto no es un libro, no es para escribirse. Es como un borde, ¿no? Estar siempre al borde, estar siempre al precipicio, no saber qué pasa.
Y lo último, esta armonía, ¿no? Esto, lo desordenado, lo caótico, lo que no tiene digamos que un rumbo que podamos entender a primera, pero al mismo tiempo es armónico. Es como que uno lee el libro y no se puede quedar con 100 millones de cosas o con una historia en concreto, pero hay cosas que nos impactan. Entonces era como que quería lanzarte estas 3 frasecitas para ver qué te detentan, ¿no? Vamos con la primera. La música no se comprende, se oye. Escúchame entonces con tu cuerpo entero. Esto me suena a Elite, ¿no? Dentro de todas las concepciones filosóficas que existen del eso, que hay muchas, ¿no? Tenemos la percepción kantiana, que es de la que he estado hablando, pero también tenemos, la verdad no me acuerdo el nombre de este señor, pero sé que se apellida Heidegger, y habla del ser, ¿no? Como lo que está antes de cualquier concepto. Entonces, él hablaba de lo que más importa es el ser mismo, pero que vivimos olvidándonos del ser mismo. Entonces, el it podría verse como ese ser desnudo, que es la presencia pura de lo que existe. Y la música es eso, es una cosa, es un ente desnudo que es la presencia pura de lo que existe. Y pese a que la música en sí es una ciencia, ¿no? Es horripilante. Yo estudio música y en la clase, por ejemplo, de lenguaje musical, vemos un montón de técnicas, pero mi profesor siempre llega en realidad no importa, me dice, ¿no? Lo importante es que lo sientas, como así, ¿no? Entonces por ejemplo, estábamos viendo hace unos días un intervalo entre do y fa, y yo siempre confundo do con mi. En vez de do y fa, siempre siento que es do y mi. Y me dice, no, y me empieza a hablar del intervalo, y me empieza a hablar de muchas cosas, y al final hemos aterrizado en algo que es muy it, que me dice, es como el canto de una iglesia, me dice, sentirlo así, recordarlo así, meterlo dentro de tu cuerpo así y lo vas a sentir. Y es que la música y en sí cualquier tipo de arte se siente en el cuerpo. Y ahora no puedo dejar de sacar de mi cabeza el intervalo do y fa porque lo siento, ya no lo escucho, ¿no? Entonces es distinto. Ahora, vamos con la siguiente frase que me dice, esto no es un libro porque no es así como debe escribirse. Lo que escribo es más un clímax. Mis días son un clímax, vivo al borde. Más que un análisis, yo también tengo esa frase anotada. Y en realidad, más que un análisis de esa frase, quería decirte lo siguiente. Como escritora, yo siempre me he empeñado en que mis obras sean simples y que sean entendibles y principalmente digeribles y correctas en técnica y estilo. No, o sea, eso es lo que siempre he buscado, tal vez porque empecé a escribir muy chiquita. Entonces, aún creo, y creo con firmeza que la lectura debe ser simple y accesible para democratizar el acceso a la lectura y a la formación continua. Sí, de acuerdo. Pero la obra de Clarice, y esta frase me recuerda a que en cuanto a técnica, realmente no hay nada escrito y realmente eres muy libre y esta obra es la prueba, ¿no? Y que permitirnos como escritores retar a nuestros lectores de la manera en la que Clarice nos está retando y exigir de ellos atención y reflexión, no solamente es sano e importante, sino es hasta obligatorio. Ahorita no sé si lo que queríamos hacer era hacer un análisis más profundo de esta frase, pero yo le llevo a esto, a mi parte de escritora, porque realmente siento que los libros se han simplificado mucho con el pasar de los tiempos. Y aunque esta obra es demoledora de lo pesada que puede llegar a ser, es refrescante a la vez, porque me está exigiendo a mí como lectora atención, me está exigiendo reflexión, que muchos libros no me exigen, que muchos autores me lo perdonan. Pero este libro no es libro si no te autoexige, si Clarice misma no te exigiera atención y reflexión. Y como escritor es muy refrescante en el sentido en el que uno se dice a sí mismo y dice, puedo complejizarlo más, ¿no? Entonces, en ese sentido yo veo esa frase.
La armonía secreta de la desarmonía, no quiero lo que está haciendo, sino lo que aún se está haciendo tortuosamente. Y esto lo vuelvo a llevar a la música en el sentido literal. Si tú escuchas una sinfonía de Mozart, es bastante simple, técnicamente hablando. Es simple. Y luego escuchas una canción de jazz y es horrible. Es imposible de entender la armonía que está detrás. La armonía es, si lo llevamos a un sentido estrictamente técnico, es el estudio mismo del orden en el que deben estar las notas musicales, las escalas, los arpegios, y tienen que todos estar juntos para poder crear una obra. Entonces, en general, en la época barroca, del romanticismo y del clasicismo, todos son bastante ordenados, bastante correctos. Y luego llegas al jazz, al blues y al rock, y es un desastre. Porque todo lo que has estudiado en la universidad de música es ¿dónde está? ¿No? Entonces, la desarmonía que existe en muchas obras es perfecta. Porque lo peor del caso es que siempre te dicen que la armonía es agradable al oído, pero luego escuchas jazz y es igual de perfecta. Y es aquí donde yo me inclino hacia algo que yo escribí hace un tiempo, y es el orden que existe en el caos, ¿no? Es hermoso encontrar orden en el caos, y es precisamente por donde nacen las ideas. Y es rompiendo esa armonía, llegando a una desarmonía, que uno llega a conclusiones magníficas como lo que es el mismo blues, el mismo jazz, el mismo rock. Y sí, yo pienso que a eso también podría haberse referido Clarice con esa frase. Ya, comparto por si acaso la imagen de Adara Stanley, que es escritora boliviana, para las personas que se fueron sumando después de que arrancamos, que estamos comentando junto a ella, especialmente ella, el libro de Clarice Lispector, el que nos convoca hoy, y nada, lo pongo para presentarla después de haberla presentado. Pero nada, una cosa que sí quería preguntarte, que me queda ahí como una sensación, es ¿de qué dirías que habla entonces el libro? Ya dijimos, hablamos del it, hablamos del tiempo, del instante, de estos, inclusive de esta cuestión de lo eterno y lo efímero, ¿no? Pero, ¿a qué apunta este libro? ¿A qué apunta? ¿A qué apunta? ¿A qué puedes apuntar apuntando a todo al mismo tiempo? Creo que habla del instante, ¿no? Del tiempo presente como lo único real que tenemos, ¿no? Que intenta atrapar con palabras el ahora, pero aún mientras escribes, siempre llegas tarde. Porque mientras estás intentando escribir, ya se fue. Entonces, creo que el tema principal es el instante. Y también me atrevería a decir que es lo que no se puede decir, lo indecible. No sé si esa palabra existe, pero lo indecible, lo que no se puede decir, de todo aquello que sentimos, pero que es limitado por el mismo lenguaje, que el lenguaje te atrapa, que estás encerrado en el lenguaje, que no sabes cómo expresar lo que hay adentro, que no cabe en las palabras, el amor, la muerte, el silencio, lo divino, ¿no? Y creo que hablamos del instante y de lo indecible en este libro. Si tuviera que ver hacia dónde llega la flecha de tantas que lanza, siento que es ahí, al instante y a lo indecible. Ahí quería compartirte entonces una sensación que a mí me queda. Me pasó esto. El libro se pone, a momentos es pesado leerlo. Es pesado. Uno dice, hay palabritas que digo, ufa, bueno, diccionario por acá, pero el diccionario tendría que estar al lado del libro para leerlo. Como que un libro que vas leyendo palabra A y vas juntando. Y me hacía sentir esta cuestión, no sé, es mi impresión. ¿Qué te parece a vos esta impresión que te digo? De que es como el presente. Uno
es tan difícil habitar el presente, habitar el hecho de que estoy agarrando una taza de té, la estoy tomando ahora, y que no sea algo efímero, no en el sentido efímero como tal, sino que no sea algo que se hace porque sí, sino disfrutar esos pequeños instantes, disfrutar hablar contigo, estar con todas las personas en el grupo, tomar esta taza de té. No significa estar siempre vigilante y atento a todo, pero es habitar este momento, saber que estoy acá, vivo y ahora, y que puede ser pesado. Me da la sensación de que Clarice en cierta medida, nos transmite eso, de que mientras la vas leyendo y va pasando cada instante en el que te va narrando las cosas, es como decirte, bueno, che, dale, esto es tu día a día, habita tu día a día, reconoce tu día a día, toma tu tacita no por simple cotidianidad, sino porque estás viviendo ahora. Sí, eso sí, estoy muy de acuerdo. Habitar el presente, y creo que, y voy a confesar algo. Yo leía 3 páginas y decía, por Dios, me voy a ir a dar un descansito, y no volví hasta 2 días después, porque sí, evidentemente ha sido pesadito, pero ¿sabes qué? Y más o menos por donde empieza a hablar de la flor, empieza a hablar de las flores, ahí no sé qué ha pasado, pero lo leí de corrido. No sé si es porque la florcita me atrapó, pero cuando empieza a hablar y dice clarito, y está clarito y lo tengo muy grabado, voy a pintar una flor, a partir de ahí, de corrido, llegué. Se relaja. Sí, no sé si se relaja, pero creo que hablar de flores calma un poco la situación y puedes engancharte. Para vos, ¿qué sería este libro? ¿En qué momento de la vida se podría leer a Clarice Lispector con Agua Viva? ¿En qué momento? Joven, adolescente, adulto, en momentos de crisis, en momentos de tranquilidad, de paz. Vamos a verlo por 2 lados, un sentido muy estricto y otro, digamos, más poético. Yo no le daría este libro a una guagua de 16 años, porque no lo va a entender. Por más brillante que sea, es muy pesado, ya, a no ser que sea, no sé, un genio. Pero no se lo daría a una guagua de esa edad. Se lo daría más bien a alguien en la crisis de sus 20s, cuando ya está a mediados de la universidad, o 23, 24. Y ahí sería el primer momento. Yo siento que voy a volver a este libro en algún instante, valga la redundancia hablando de instantes, y creo que todos vamos a volver. No sé necesariamente en un momento de crisis. Creo que no es necesariamente un libro para las crisis. No necesariamente, puede ser, pero siento que no es un libro hecho para la crisis. Siento que más bien requiere una cierta paz aquí para que puedas digerirlo de la manera en la que se merece. Pero también creo que necesita, y el mismo libro habla del nacimiento, ¿no? Requiere que la persona que lo lea haya nacido. ¿A qué me refiero con eso? Y a lo que ella misma habla, es que no es un nacimiento literal, ¿no? Es un nacimiento espiritual y de ideología. Cuando despiertas, cuando abres los ojos a ciertas realidades que te perturban, que te pesan, que no necesariamente te dan un momento de crisis, pero sí están ahí presentes, ¿no? Que estás ahí como que me duele esto de esta sociedad, me está pesando esto, y son heridas que están constantemente ahí, que no necesariamente te están llevando a la crisis, pero te están escociendo, como cuando tienes picaduras de mosquitos por todas partes. Siento que para ese momento es clave, porque es una mujer profundamente perturbada, pero no está en crisis, está perturbada constantemente, porque ha despertado, ha nacido, y una vez que naces no puedes desnacer. Una vez que abres los ojos, una vez que has despertado a una realidad, ya no puedes cerrar los ojos. Si lo hablamos estrictamente de términos filosóficos, sociales, cuando hablamos, por ejemplo, de feminismo, existe un concepto que se llama las gafas moradas. Y es que cuando estás puesta las gafas moradas ves el mundo muy normal,
¿no? O sea, ves que los micromachismos, que esto, que aquello, son muy normales, hasta que te las quitas y ya no te las puedes volver a poner, porque nunca más vas a volver a ver el mundo de esa manera. Y creo que a eso hace referencia el nacer, a quitarte las gafas, a abrir los ojos a ciertas realidades que te escuecen, que te perturban. Entonces, para mentes profundamente perturbadas por realidades que les aquejan, este libro es ideal. Sí se lo daría a una persona en sus 20, se lo daría a una persona en sus 30, en sus 40, en sus 50, siempre y cuando hayan despertado o este libro les ayude a despertar de un sueño en el que todos estamos hasta cierto punto de nuestras vidas, en el que creemos que todo es magnífico, ¿no? Pero no se lo daría a una guagua de 16, 17 años y menos más jovencitos. Igual, con lo que decías, se me viene a la cabeza esto de nacer de otro libro, de Hermann Hesse, de Demián, ¿no? Nacer al mundo, el romper el huevo, ¿no? Que no sé si te parece o no esta percepción de nacer como, o habitar también el presente, es como que te vas dando cuenta de que necesitas hacerte preguntas. Sí. Es necesario preguntarte cosas, como que el libro te está invitando a decirte, che, dale, parate, pregúntate algo, pregúntate cosas. Totalmente de acuerdo, sí. Y si ya te las haces, como te digo yo vivo profundamente perturbada por algunas cosas, por algunas varias, es como que este libro te acompaña y no creo que te dé muchas respuestas. Al contrario, ¿no? Creo que te perturba más, pero es un acompañamiento. Creo que te sientes un poquito menos sola en tu perturbación con este libro. Y había una cosa en esto de la soledad. Antes de que iniciemos la reunión, charlamos un par de minutos con Adara y yo le decía que hice doble cosa. Primero leí el libro, lo leí hace muchos años, lo leí hace 2 meses de nuevo, pero me aventuré a escuchar el audiolibro. Y sentía que las palabras eran distintas, como que había un impacto distinto, un golpe distinto de la palabra. Y no sé si te pasó eso, que las palabras, habían frases que me recuerdan a las fábulas de Esopo, no a las fábulas como tal, pero abajo, ¿cómo se llama? Moraleja. Moraleja, eso. Como si nos regalara en cada página, en cada párrafo a veces, una moraleja distinta, que es esa a la que te invitas a la pregunta, ¿no? Pero como que algo, ese escozor que decías, ¿qué es eso que se siente en el cuerpo cuando se la lee? En mi caso, cuando la escuché también. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué genera eso? Porque eres un alma perturbada. Y creo que eso solo le pasa a las almas perturbadas por ciertas cosas. Y te cuento que yo hago a veces el ejercicio con mi hermano y hablamos de filosofía y tal, y él me dice, a mí qué me importa. Entonces, creo que para una persona como él, este libro no le entraría por ninguna parte. No habría que hacer muchos ejercicios previos. Y ese escozor que sentimos algunas personas no les pasa a todas las personas, ¿no? Y creo que hay que hacer ejercicios previos antes de llegar a una literatura tan compleja como esta, ¿no? Y creo que las preguntas al principio deben ser muy simples, ¿no? O sea, ¿qué te gusta? Me gusta tal. ¿Por qué? ¿No? Entonces, empezar de ese tipo de cuestiones que te hacen ver las cositas simples y luego ir profundizando, porque esta es una literatura compleja y llega a perturbaciones complejas y a uno le escuecen estas cosas porque son perturbaciones a una mente complejamente perturbada, ¿no? Y no lo estoy diciendo en el sentido de estamos locos, ¿ya? Lo estoy diciendo en un sentido del nacer, ¿no? Hemos nacido y no hay manera de desnacer. A eso. Mira, justo pensaba, a mí me está picando la curiosidad de qué piensan. Sí, amigo. Que nos están acompañando. Mi propuesta es abrir esto para ver qué opinan. Les estoy compartiendo ahora en 2 segundos en pantalla justo la estructura del encuentro. Esta parte era un poquito charlar
¿Por qué agarrar esta lógica de dinámica, de charlar con Adara? Porque el libro invita a eso, ¿no? El libro no invita a algo más ominoso, sino a algo, una charla. El mismo libro pareciera que es una charla consigo misma. Y ahora mi propuesta es justo pasar a esta parte, a escuchar qué dicen, qué opinan. ¿Hay alguna frase que les llamó la atención? ¿Algo que sintieran que no les gustó, que sí les gustó? Les pasamos la batuta a ustedes. Comentarios, dudas, preguntas, incomodidades, todo está abierto para que hablen, por favor. Quien guste tomar la batuta. Igual tengo un par de frases ahí que las tengo guardaditas, que te las voy a mostrar después, tal vez si da el tiempo. Súper. ¿Qué dicen? ¿A quién le generó algo este libro? Hola, buenas noches. Gary, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, la verdad, como decía Alejandra, creo que mucho depende en qué edad estás cuando lees este libro, ¿no? Yo tengo más de 50 años y a mí, la verdad, me pareció increíble, ¿no? Porque es un libro como en el momento en que estoy, ¿no? Viendo hacia atrás todo lo que he hecho y analizando en cada momento de mi vida qué es lo que he logrado. Y justamente que creo que Clarice analiza con ciertos pasajes, ¿no? Desde antes de la rosa, ¿no? Porque analiza primero animales, ¿no? Y después dice, pero me voy a una rosa. ¿Pero por qué? Porque la rosa es más simple y vive menos tiempo, ¿no? Y solamente yo la tenía 2 días y tenía que cambiarla, ¿no? Y entonces eso es lo que a veces uno pasa cuando ya llega a esta edad, ¿no? O sea, comienzas a analizar que hay momentos en tu vida que pasaron demasiado rápido y hay otros momentos que no los pudiste aprovechar por más tiempo que tuviste. Entonces, yo siento de que sí tiene un tiempo el libro, ¿no? O sea, yo creo que sí tiene un tiempo desde que comienza a ver, desde como si estuviera dentro de una cueva, ¿no? Hacia afuera, ¿no? A través de ventanas y creo que justamente es así cuando uno llega a esta edad, ¿no? De los 50 para arriba, que comienzas a analizar aspectos que quieres recordar y no puedes, ¿no? Y de pronto quieres vivirlos como si hubieras estado en ese momento, pero tampoco puedes, ¿no? Es como que es lo que me pasó el fin de semana, ¿no? Y lo hago rapidito, ¿no? Yo de niño iba a Chocalla, a la laguna de Chocalla con mis padres, con mis tíos, y era un lugar lleno de árboles, lleno de vida, lleno de un montón de cosas, ¿no? Había animalitos y todo. Y quise vivir ese instante con mis hijas y mis hijos y mi hijo, y de pronto me encuentro con un montón de casas y un montón de cosas, ¿no? Y un lago lleno de juegos, barcos y motos, cuadratracks, totalmente diferente a lo que yo recordaba, ¿no? Y me dio mucha tristeza, ¿no? Ese momento no haber podido no compartir, ¿no? Lo que yo había vivido de niño. Y creo que Clarice, no sé en qué instante y cuánta edad habrá tenido Clarice cuando escribió el libro, ¿no? Sería interesante que me lo digan si ustedes tienen el dato. Pero es como si hubiera hecho un análisis hacia atrás, ¿no? Porque habla hasta de la placenta, ¿no? Y habla de cuando nació, o sea, habla de momentos que cuando tú estás después de los 50 tratas de hacer esta retrospectiva, ¿no? Y encontrar ciertos momentos de tu vida. Eso, y muchas gracias, Alejandra, muy interesante. Gracias. Yo quiero añadir algo a lo que Gary ha dicho que me ha hecho acordarme de una frase y ahorita estaba buscándola. Y para las chicas, para Gary igual, está en la página 93 y dice así, ¿no? Aún vivir es tan incómodo, todo aprieta, el cuerpo exige, el espíritu no para, vivir se parece a tener sueño y no poder dormir, vivir es incómodo, no se puede andar desnudo ni en cuerpo ni en espíritu. Y creo que todo lo que ha opinado Gary me ha hecho recuerdo a esta frase de la incomodidad de existir.
Sí, terrible. Totalmente. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartirnos algo? ¿Alguna sensación, emoción o pregunta? Yo, buenas noches. ¿Qué tal, Melvi? Buenas noches. Ok. Yo lo he sentido más como un espejo o una forma de nombrar cosas que tal vez en el pasado yo no le podía dar un nombre. Tal vez con esta frase, más que todo, me la noté que dice, pero ¿por qué este malestar? Es porque no estoy viviendo de la única manera de vivir que existe para cada uno y ni siquiera sé cuál sería. Sin ir más allá sobre mi vida personal y todo, solo quisiera mencionar que este año, tengo 23 años, que este año es el año en el que recién considero que estoy comenzando a vivir como yo quisiera. Entonces yo veía este libro más como algo que le está dando nombre a lo que he estado sintiendo desde hace mucho tiempo y también como para que me pueda explicar mejor. Hace unos días le comentaba a un amigo que sufre de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de estrés postraumático, y me preguntaba cómo me sentía, ¿no? Y yo le decía, ¿no te pasa que te sientes tan en paz que solo miras alrededor o que solo escuchas música y te sientes distinto, como si no pertenecieras aquí? Algo así me sentía, le dice. Le dije yo, y él me responde, estás describiendo la experiencia promedio de cuando consumes una droga, me dice, y no, o sea, en ese momento yo no sabía cómo explicarle con palabras concretas, más de lo que le dije, y él me dijo que es la experiencia de estar drogado. Pero en general, fusionando todo lo de este libro con lo que siento ahora o lo del mensaje, lo mezclaría todo, ¿no? Es más como esta experiencia sensorial que no sé, que encontré y ha sido más un alivio todo esto y encontrar o leer este libro. Gracias, Melvi. Muchas gracias. Una cosa que preguntaba Gary era la edad de Clarice Lispector. Tenía 53 años cuando fue publicado el libro. Al principio, en la reunión, justo charlábamos con Adara de eso, de los tiempos en los cuales escribió, y por si acaso esto igual lo vamos a subir después a YouTube, si llegaron más adelante, no se preocupen, les voy a pasar el link por nuestro grupo de WhatsApp de la llamada, la van a tener en YouTube para poder revisarla cuando gusten. Y nace en 1920 y muere en 1977 Clarice Lispector, y el libro lo escribe, o se lo publica, perdón, en el 53. Pero eso nada, como un dato ahí para pincharlo arriba. Volvemos a lanzarles a ustedes si hay algún comentario, pregunta, duda o lo que quieran compartir. Mientras tanto, yo sí tengo una... Uy, ahora ya sé, no sé cuál es la cita que quería compartirles. Permítanme 2 segundos que ahora la ubico, ya sé cuál es. Ya está. Estas eran las otras frases que había extractado, que las usé también en el grupo de la modalidad vórtice, que van de la mano con lo que decían en algún momento, el tema del plasma, de la placenta, ¿no? Ahora quiero el plasma, me quiero alimentar directamente de la placenta, ¿no? Te paso igual esas 3 frasecitas para que, no sé, ¿qué te generan a vos, a Dara? A ver, ahora quiero el plasma. Me quiero alimentar directamente. Qué perturbador, ¿no? Sí, esa yo también tengo resaltada en mi Kindle. Creo que, a ver, si hablamos de placenta, creo que Clarice está hablando de vida, ¿no? De vida en su estado más bruto, más fuerte. En lo anterior,
¿no? Y sigo dándole vueltas, ¿no? A este tema del it. Creo que es muy it, esto de la placenta. Entonces, creo que lo que nos dice aquí es que quiero estar conectada, quiero estar amarrada a la vida de una manera inmediata, quiero sentirla en mi carne, quiero sentir la vida misma, quiero volver a la fuente, quiero volver al origen, a lo más elemental de la existencia. Y creo que esta frase nos retrata esa desesperación, ¿no? De sentir la vida en un estado más bruto. ¿Qué más? Tengo un poco de miedo aún de entregarme porque el próximo instante es lo desconocido. Y volvemos al tema del tiempo y de los instantes, ¿no? Refleja un profundo temor al presente, porque lo que está hablando es de instantes. Tiene miedo al presente y tiene miedo a lo que viene, ¿no? Porque es un misterio y es aterrador. Y lanzarse o entregarse, mejor dicho, a un siguiente instante es soltar el control. Soltar el control que nos han instaurado, que nos han dicho que es necesario mantener, que hay que mantener cierta cordura, que hay que mantener cierta viveza, cierta, no sé, cierta compostura, y entregarse a un próximo instante, que además es desconocido, es soltar por un momento el control. Y luego seguimos hablando del tiempo y nos dice, quiero capturar el presente que por su propia naturaleza me está prohibido. El presente se escapa y la actualidad me esquiva. Es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Que mientras ella intentaba escribir el instante y capturarlo en palabras, el instante ya se va, ya se fue, ¿no? Mientras ella estaba escribe y escribe, el instante ya se fue. Y es uno de los dramas más grandes de la obra, pese a que el presente es lo único real. Al intentar agarrarlo, ya se fue, ya es imposible. Y de nuevo volvemos a lo de de lo limitante que es el lenguaje, porque siempre llega tarde, ¿no? En lo que estamos escribiendo, en lo que estamos pensando, ya se fue. Y es paradójico en muchos sentidos, porque estamos intentando vivir un instante lo más presentes posible, pero capturarlo, escribirlo, es imposible. Entonces aquí hay paradojas, contradicciones que enriquecen la obra en realidad. Buenísimo. Gracias. Si alguien más quiere, como para ir cerrando esta parte, quieren comentar algo, quieren acotar algo o preguntar algo, bienvenido sea. Entonces, hay un dato más que sí yo quería, bueno, entre preguntar y regalar. Clarice, en algunas entrevistas, Clarice Lispector, ella lanza una idea. Vi unas cuantas entrevistas leí en realidad, unas cuantas entrevistas que le hicieron, y ella decía que en alguna parte de su libro dice que no es un libro para ser leído, ¿no? Es un libro para sentirlo. Pero también mencionaba que a mucha gente le cuesta terminar el libro. No lo dice Clarice. Es un pequeño paneo que hice. Pero ella mencionaba que una frase, solo una de las que ella escribe que te impacte el cuerpo, para ella es suficiente. Para ella es suficiente que un instante de esto que ella nos regaló en su libro, que nos haya tocado, es más que suficiente para poder haber cumplido el cometido de su propio libro, de su libro, de Agua Viva. Entonces, me parece interesante eso, ¿no? Me parece tremendamente genial. Y, bueno, no sé, con algo que quisieras ir cerrando también, Adara, ¿alguna idea con la que quisieras ir dándole un redondito a todo? Yo más bien
quiero cerrar con esa frase que se ha grabado y está acá, y gracias a todos los santos la he encontrado, y me parece muy rebelde, me parece espectacular, siento que es muy Stanley además, y está en la página 70, por si la quieren buscar, y dice, ¿será que para cada uno de nosotros en algún momento perdido de la vida se anuncia una misión a cumplir? Rechazo cualquier misión. No cumplo nada, solo vivo. Y me encanta, es espectacular. Siento en mi corazón que no necesita explicación, pero la siento tan... Rechazo cualquier tipo de autoridad que creas tener sobre mí. Rechazo cualquier tipo de misión imposible que hayas puesto sobre mi ser, sobre mi identidad, sobre mi escritura, sobre mi sexualidad, sobre cualquier expectativa que tengas sobre mí, la rechazo. Esa es mi vida y yo solo vivo. Y creo que me parece espectacular. Es que es el chef's kiss de la obra. Y está en la página 70, por si la quieren, porque si quieren leer el párrafo completo. Gracias. No. Bueno, con esa frase igual quiero ir cerrando la reunión, ir cerrando el encuentro. Es un libro tremendo, hay que en algún momento abrirlo de nuevo o terminarlo o agarrar alguna frase, algo que esté en medio, algo que podamos pescar de Clarice Lispector. Y una cosa que te quiero pedir también es que nos cuentes de tus libros, porque voy a compartir pantalla para eso también. Escritora boliviana, que nada, hay que leerla, tenemos que leerla, es muy, muy importante. Coméntanos un poco de eso, así lo vamos cerrando y nos vamos despidiendo, y gracias a todos por estar también. Muchas gracias. Bueno, yo soy escritora autopublicada, tengo 4 libros actualmente en el mercado, pero este año, en septiembre 26, salen 2 más. Y de hecho están aquí atrás, ¿no? Es Buntor 1, Buntor 2, Polvo de Estrellas y Azoka Veloz. Y este 26 de septiembre sale Buntor 3, la última entrega de mi saga, y Azoka Veloz 2. Muy brevemente, la saga Buntor es una saga de ciencia ficción y fantasía que se ambienta en una tierra fantástica llamada Buntor, precisamente, y que un muy mal día es invadida por los humanos. Pese a que la premisa puede sonar bastante de science fiction, está muy ligada a lo que era el science fiction de los 80s. Tiene una ilustración punk, es rebelde, es muy interesante, y especialmente en el segundo libro de Buntor es donde empezamos con más concepciones filosóficas, y de hecho Buntor 2 es una obra que es, pese a que es de fantasía y ciencia ficción y que tiene su propia historia y que tiene todos los elementos de una novela normal, tiene bastantes matices filosóficos, y es donde ahí hablamos y abordamos uno de mis temas favoritos de la filosofía, que es el miedo. Y ese está en Buntor 2. Y precisamente en Buntor 3, yo les hago un spoiler, y es donde más filosofía entra. No filosofía citada, sino la propia filosofía Stanley. La filosofía que se centra en lo comunitario, en la unión, en el valor, en el abrazar el miedo, y varias otras concepciones que se pueden ver en mis libros. Entonces sí, es ciencia ficción, fantasía filosófica, con su propia historia. Son bastante livianos de leer, están escritos en bitácora, lo que los hace interesantes, y te regalan sus propios ojos para que puedas ver el planeta Buntor desde una sola mirada. Luego tienes Polvo de Estrella, que es mi colección de cuentos de fantasía, que igual te van a invitar a pensar porque no puedo evitarlo. Y todos están ilustrados y son muy bonitos, son muy corticos. Y luego tienes Azoka Veloz, que es una colección de cuentos, mejor dicho, va a ser una colección de libros que narran la vida
y aventuras de mi perrita, la que en vida fue Azoka Velostano, que era mi perrita, mi hermanita peluda, y que ahora narramos sus historias en libros. Y son coloreables, son fáciles y son ideales para enseñar a leer, y también tienen una perspectiva que invita a pensar, que tiene ciertas moralejas muy amigables para las guaguas y que además inspira a la lectura de comprensión, pues hay elementos para pintar que solo vas a saber de qué color pintar si lees la obra. Entonces, son muy interesantes. Ya están estrenando su segunda edición, se han agotado todos los de la primera edición, son un éxito. Buntor ya está pronta a terminar su tercera edición y bueno, ya vamos a sacar un book set maravilloso para esta última entrega, que va a ser en forma de nave, es preciosa y bueno, espero que si en algún momento se animan, están en las librerías, están en la Viñeteca, están en el Rincón del Libro, están en internet, están en Kindle Unlimited y están gratuitos con su suscripción de Kindle Unlimited, si es que la tienen, y si no, están a 5 o 6 euros, no me acuerdo. Pero, y si no se animan a leerme, igual ando hablando macanas en internet, entonces me pueden seguir en TikTok y en Instagram. Muchas gracias. Gracias, Adara, gracias. Nada, gracias por estar. Gracias por compartir, gracias por hablar. Igual, Ingrid, ingresaste hace un momentito nada más. La llamada la vamos a igual a subir a YouTube con todo lo que pudimos charlar con Adara. Y voy a pasar el link al grupo de WhatsApp que tenemos. Entonces, nada, quiero agradecer por estar presentes, por escuchar, por compartir, por hablar y por leer, que creo que es lo más importante también. Así que nada, espero que les haya gustado Clarice Lispector, que hayan podido disfrutar igual a Dara con las palabras que nos regaló, y que nos veamos en una próxima ocasión, un próximo mes, con otro libro que vayamos a compartir. Así que nada, yo me despido, gracias a Dara, muchas gracias, y envío un fuerte abrazo a todas, a todos. Muchas gracias, adiós.